en el día de ayer. Ahora, después hubo excusas, algunos dicen que van a mandar una carta de excusas justamente para, en fin, hubo diferencias entre los evangélicos, hubo distintas reacciones después de todo esto, reacciones del gobierno obviamente, y también acusaciones de que esto forma parte de una campaña política. O sea, que y esto es lo más grave, que el Tedeum de ayer evangélico se politizó porque hay opciones políticas de algunos dirigentes o candidatos a Renovación Nacional, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto el ataque no fue solamente motivado por una fe religiosa, sino que por una simple fe política. Hay claridad respecto a que la presidenta Michelle Bachelet no puede no asistir a esta instancia. Varios se preguntaban por qué se expone a lo que le pueda pasar cuando hay personas que no manejan bien sus emociones, que el fanatismo incluso en algunos momentos los supera y los lleva a escuchar lo que escuchábamos, lo que escuchábamos hace algunos minutos. Pero más allá de eso, en otras oportunidades, si bien no habíamos revisado una situación como esta, sí habíamos escuchado algunas alocuciones al interior del templo que por supuesto que podían sonar en discordancia con lo que se estaba legislando, con la ideología de presidente o presidenta de turno. Sin embargo, en la jornada de ayer, además de esto, hubo aprovechamiento político. ¿Y por qué lo digo? Porque en particular una persona que fue uno de los discursos más aplaudidos al interior del Tedeum evangélico, resulta que es candidato y diputado por el Distrito 13, que es de San Miguel, Los Espejos, La Cisterna, entre varias otras comunas. Y esto no lo digo solamente yo. De hecho, el obispo Emiliano Soto, que también es dueño de casa en el templo en donde se realizó esta actividad, él también reconoció que hubo aprovechamiento político. ¿Qué dijo esta persona que es quien hizo esta locución que estoy mencionando? Él dijo: hoy es Eduardo Durán Salinas. Hoy los cristianos hemos decidido participar en las próximas elecciones parlamentarias para luchar desde el centro del Congreso. Antes había dicho, ha habido promulgación de leyes que van en contra de nuestros principios. Hoy movimientos minoritarios han logrado instalar en la agenda aspectos que ni siquiera cuentan con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Y luego de eso un gran aplauso, un aplauso cerrado. Bueno, resulta que después supimos que él es candidato a diputado. Y lo que estaba haciendo era una alocución política. Él es candidato a diputado en representación de Renovación Nacional por el Distrito 13. Resulta que su padre, que es Eduardo Durán Castro, fue uno de los que pidió disculpas a la presidenta Michelle Bachelet. También pidió disculpas Emiliano Soto, que es presidente de la mesa ampliada de las iglesias evangélicas. Le pidieron disculpas después de todo esto, se habían dado cuenta de lo que había ocurrido. Pero este fue un acto político donde incluso funcionó que se termine esa cosa tan chilena, el Tedeum evangélico, es creación de Pinochet. Porque resulta que cuando anunciaron a la presidenta Michelle Bachelet hubo un silencio absoluto. Cuando anunciaron a otra autoridad, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, silencio absoluto, pero cuando anunciaron a Sebastián Piñera, candidato de Chile Vamos, hubo un aplauso cerrado que se prolongó durante un montón de rato. Entonces, claro, al final esto fue un acto muy político. La iglesia JBS 40 fue pinochetista, que la cierren, que la eliminen del mapa chileno, que el Tedeum evangélico se acabe. Todos son derechistas. Cuando nosotros, los evangélicos socialistas, estábamos sufriendo en la cárcel, ellos estaban besándole el culo a Pinochet. ¿Cómo no hicieron la distinción? ¿Cómo tienen la precaución? ¿Revisan lo que va a decir o no? ¿O cualquiera se planta ahí y dice lo que quiere? Y no es que nosotros estemos en favor o en contra, porque aquí hay libertad y cualquiera podrá opinar acerca de la agenda valórica, etcétera. Estamos escuchando la radio Bio Bio de blanco y negro, algunos de tienen Santiago. matices, pero lo de ayer fue el un día acto 11 de septiembre del político. Yo creo que lo político 2017 se comió, sobrepasó todo el asunto religioso, todo el aspecto religioso, totalmente. O sea, el Tedeum es una oración de acción de gracias por el país, es un llamado a unirse, tanto este evangélico como el próximo del 18, el próximo lunes, que es un Tedeum ecuménico con todas las religiones. Podríamos tener también esa discusión respecto si todavía es válido tener esas tradiciones en un país laico, pero bueno, antes de eso todavía existen. El objetivo es otro, ¿no? El objetivo de las personas que profesan esta fe o cualquier otra en un Tedeum, en una acción de gracias, es otro. Yo creo que ayer además Sebastián Piñera, que todos sabemos que es una persona muchas veces incontinente, tuiteó
Agradezco el cariño recibido hoy en Te Deum Evangélico. Comparto sus valores y principios de defensa de la vida, la familia y la solidaridad. Le cierra el círculo. Sebastián Piñera agradeciendo todo esto cuando mejor se hubiese quedado callado, porque esto fue un acto político, y compartiendo todos los valores. Los comparte todos. Oportunista. Esta es la ratificación del Piñera mucho más derechista que en la primera campaña. ¿Para qué? O sea, incontinente total, aprovechando, intentando sacar, como siempre, la mínima, la más pequeña ventaja, pero resulta que yo creo que esto es malo para él. Es un boomerang para él. Un boomerang pequeño, usted podrá considerar, pero no tiene sentido. O sea, ayer todo estuvo mal. Todo. Bueno, quien estuvo en el Te Deum Evangélico, en las afueras, luego al interior del templo, es Oscar Cáceres, que nos va a contar todos los detalles. Hola, Oscar. Buenos días. Hola, Oscar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. La verdad que desde el principio, ustedes lo señalaban en los audios que escuchábamos al inicio de este comentario, el Te Deum se veía mal para el gobierno. Tanto así que incluso la prensa que estaba ya postada en las graderías del Templo Evangélico de la Catedral de Santiago tuvo que salir. Nosotros tuvimos que salir porque nos dijeron que por orden de la Presidencia de la República no iban a permitir a la prensa al interior del templo. Salimos del lugar y luego de insistir, hablar incluso con la gente de prensa de la Presidencia, no tenía sentido habernos acreditado para estar en la calle, y logramos volver al lugar para presenciar una ceremonia difícil, tensa particularmente para la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que llegó vestida de rojo, enfundada en la banda presidencial, a encabezar el Te Deum ecuménico, Te Deum evangélico, del año 2017 en la Catedral Evangélica de Jotaveche. El programa estaba delineado para que pastores y obispos del mundo evangélico hicieran uso de la palabra, pero con una salvedad: la participación de un laico, el hijo del pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Santiago, Eduardo Durán Castro. Me refiero a Eduardo Durán Salinas, el único laico que participó de esta ceremonia. La verdad que, ¿a título de qué? Entendemos que a título de ser el hijo del pastor dueño de casa, del pastor Eduardo Durán, porque si decimos que además lo hizo en calidad de candidato a diputado por Renovación Nacional y por Chile Vamos, la verdad que ahí la cosa se pone bastante más compleja. ¿Qué fue lo que dijo Eduardo Durán Castro en Salinas en su alocución? Él señaló que los evangélicos están cansados de recibir en sus templos a personas que vienen a comentar de los temas valóricos y se comprometen con la defensa de los temas valóricos y luego votan precisamente en contra de esos valores. Pero el momento más tenso es cuando él dice, y se refiere específicamente a las palabras de la presidenta Bachelet a propósito de los prejuicios añejos que quieren impedir el amor, que fueron las palabras que usó la presidenta cuando presentó el proyecto de matrimonio igualitario hace un par de semanas en La Moneda. Él usó esas palabras para decir: algunos políticos vienen a hablar de nuestros valores como filosofías añejas y eso no lo vamos a aceptar. Esto es parte de la dura alocución de Eduardo Durán Salinas. Que se acabe el Te Deum evangélico. El Te Deum evangélico es obra de Pinochet. Son pseudoleyes que no representan nuestros valores cristianos. ¿Cuántos de aquellos servidores que visitan la JBS 40 es fascista? No nos ofenden, sino que promueven leyes que van en contra de todo lo que profesamos como cristianos. Claro, y les quiero comentar que mientras todas las autoridades que iban llegando a la Catedral Evangélica recibidas por pastores de este credo religioso, Eduardo Durán Salinas fue el encargado de recibir a Sebastián Piñera, quien llegó en su calidad de expresidente de la República y por eso fue sentado al lado del presidente de la Corte Suprema en el lugar de mayor relevancia al interior de esta ceremonia, muy cerca de la propia presidenta Michelle Bachelet. Esto generó preocupación y todavía habían otras declaraciones, otros discursos que también generaron molestia en el gobierno, entre ellos el del presidente de la Coordinadora de Iglesias Evangélicas de Valparaíso, el obispo Lino Ormachea, quien criticó el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales. Bendice los vientres de las mujeres embarazadas. Pedimos que acojas también a los miles de niños que en el futuro serán abortados, destruidos sus cuerpos. En este punto,
les quiero comentar que ocurría algo totalmente fuera de protocolo que la señal oficial evidentemente no sacó, pero que nosotros vimos en la primera línea de lo que era esta ceremonia religiosa. Aide Rojas, la asesora de la Presidenta de la República en materia comunicacional, hablaba con Bachelet, le decía cosas al oído en plena ceremonia, hablaba con Andrés Saldívar. Hugo Dolmech, el presidente de la Corte Suprema, se levantaba de su lugar para intercambiar también palabras con la Presidenta de la República. Aide Rojas iba donde estaban los ministros de Estado a tener una reunión de emergencia a propósito de lo que estaba ocurriendo al interior del templo. Fuentes consultadas por la radio nos dicen que incluso en algún momento existió la posibilidad de que abandonaran el templo. Estaba solo en la decisión de la Presidenta de la República que ordenara salir del templo evangélico para que esto ocurriera. Esta molestia que fue evidente quedó graficada en las declaraciones de Emiliano Soto, que señaló que al despedirse rápidamente la Presidenta de la República les dijo que eso no se hacía, que la verdad que había sido un momento bastante complejo, y la Presidenta se retiró indignada. Emiliano Soto acusó instrumentalización política en las palabras de Eduardo Durán Salinas en el marco de este Te Deum evangélico. Sí, bueno, en realidad fue un aprovechamiento político y también un llamado a la instrumentalización de la Iglesia. Mierda. Son las 12:30. Su madre se me olvidó. Militan en un partido político como es Renovación Nacional, como Eduardo Durán Salinas u otro. Y fue la vocera de gobierno Paula Narváez quien terminó de señalar exactamente lo mismo, la molestia del gobierno por haber sido invitados a un acto de acción de gracias por la patria que terminó convirtiéndose en una suerte de proclamación política. Nosotros fuimos invitados a un acto de oración por Chile, a un acto de oración por la patria y no a un acto de campaña. Nosotros creemos que efectivamente este ha sido un acto que se ha excedido en algunos puntos. Sin embargo, como gobierno siempre vamos a reafirmar nuestro compromiso con el respeto a las diferentes opiniones. El pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Santiago, Eduardo Durán Castro, el padre, el progenitor de Eduardo Durán Salinas, el candidato a diputado de Chile Vamos, que recibió personalmente a Sebastián Piñera al inicio de la ceremonia de ayer, dijo que iban a pedir disculpas a propósito de lo que ocurrió si alguien sintió que fue pasado a llevar. Esa es la declaración oficial que al menos dio Eduardo Durán Castro, pero dijo que aquí no hubo un uso político de esta situación. Lo concreto es que les quiero decir que hasta anoche habían fuertes rumores, y esto es algo que hay que preguntar hoy día al gobierno si eso es efectivamente así o no, pero habrían sido notificados los evangélicos que están organizando una ceremonia en La Moneda el 31 de octubre próximo a propósito del Día de la Reforma Protestante, que este año tiene una característica bien particular. Se celebran 500 años del momento en que Lutero clavó los 91 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, lo que dio paso a la Reforma Protestante. Se celebran los 500 años de ese acontecimiento, por lo tanto el acto de este año va a ser particularmente especial, pero el ministro del Interior, Mario Fernández, habría notificado que ese acto no va, se suspende. Bien, así de fuerte, así de claro. Oscar, hay una entrevista hoy día que aparece en el Mercurio a Eduardo Durán Castro, el obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, el papá, y le preguntan, ¿se vio molesta la presidenta Bachelet? ¿Le hizo ver a usted su enojo? Y contesta, sí, ella me dijo, esto es un abuso. Totalmente. Pero agrega, la verdad de las cosas es que con respeto hablamos de lo que es el alma de la Iglesia que está inserta en la Sagrada Escritura, acerca de los valores éticos, espirituales y morales que son intransables para nosotros. En ocasiones anteriores lo habíamos hecho presente, mucho antes del proyecto de ley de penalización del aborto. Así que esto no es nuevo. Yo creo que ella se molestó más con el tema valórico. ¿Qué le dijo usted a la presidenta cuando ella le manifestó su enojo? No pudo decirle nada porque salió prácticamente corriendo. Lo vimos, ¿eh? Sí, pues. ¿Y qué se esperaban los hueones? No estoy con el fascistas evangélicos. La JBS deberá desaparecer del país. Que la iglesia si yo fuera presidente de Chile, lo hubiera eliminado hace tiempo los hueones porque son pinochetistas. Todo ese tipo de cosas. ¿Sabes lo que pasa, Tomás? Que en el acto del Servicio de Acción de Gracias de los evangélicos que se celebra cada año en esta fecha es
común escuchar este tipo de declaraciones respecto de la agenda valórica, de los temas que hemos venido conociendo y que en los años anteriores eran proyectos de ley, pero luego se han convertido ya en leyes, como por ejemplo la interrupción del embarazo en 3 causales. Bajo esa consideración, no era nuevo que el tono de lo que iba a ocurrir ayer tuviese este contexto, porque además nosotros publicamos en biobiochile.cl que el TEDUM iba a tener este escenario a propósito del tema valórico. El punto es que quien hace esta declaración más dura no es un obispo, no es un pastor ordenado que tenga una iglesia, que tenga representatividad, que represente a alguien. Ayer Eduardo Durán Salinas se representó a sí mismo, representó sus intereses políticos, y yo creo que ahí está el problema de lo que ocurrió ayer, más allá de que lo que él diga represente o no el pensamiento de muchos evangélicos a nivel nacional. Él usó una plataforma inadecuada para hacer campaña, y ahí hay un abuso, y eso es lo que está por mal. Ello, se elimine el TEDUM evangélico en Chile. La pregunta es ¿por qué él estaba ahí? ¿Quién lo puso el pastor, pues? Bueno, pero si esto no es un asunto familiar, pues no, me imagino. Sí, es un asunto familiar. Sí. Totalmente. ¿Te acuerdas que lo que pasó ayer es una suerte de déjà vu respecto a algo que comentamos hace un año atrás, cuando, ¿te acuerdas? La presidenta le regaló a esa iglesia 5.000 millones de pesos, ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí, 5.000 millones de pesos. Y comentábamos en aquella ocasión que cómo funcionaba esto, y decíamos, el mal negocio que había hecho la presidenta de la República de haberle pasado plata primero a una iglesia que hace cuestiones religiosas, que no corresponde que el Estado financie actividades de culto, de cultos de templo, en fin, y construcción de iglesia, porque esa era la razón por la cual le dio la plata. Y contábamos ahí que Eduardo Durán Salinas, el hijo del obispo Eduardo Durán Castro, iba a ser candidato de Piñera, ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, ayer se genera, digamos, esta suerte de incomodidad de la presidenta, pero hay que decir, aquí este pastor en particular, Eduardo Durán, tiene unas redes políticas bien importantes. Eduardo Durán Castro, el padre de Eduardo Durán Salinas, forma parte del comité ciudadano que asesora a Sebastián Piñera, además. Por lo tanto, aquí la cuestión política está absolutamente trazada. Por eso creo que extraño escuchar a Emiliano Soto, que ha sido siempre cercano al gobierno, a la concertación, a la nueva mayoría, en la posición que no escuchamos, porque esto está totalmente dividido al interior del mundo evangélico, políticamente hablando. Ahora, respecto a esta, no sé si declaración o carta que podría en el día de hoy o en la semana, no sé, emanar desde quienes organizaron el TEDUM, hace eco de todas formas de lo que efectivamente pasó, y entiendo yo también del desmedro que podría significar para esa instancia el que se utilice para lo que pasó en la jornada de ayer. Habría que leer la carta. Yo esperaría ver la reacción de ese texto y a quién se la van a dirigir. Evidentemente a la presidenta de la República, me parece que es lo que corresponde en virtud de el mal uso y el uso político que se hizo de la plataforma del TEDUM, pero la verdad que ayer muchos sintieron que Eduardo Durán Castro, que tiene el gobierno de la iglesia de la catedral, ¿no? Que es él pasa el templo, es decir, si no se hace allí donde más, y bajo esa consideración tiene una suerte de llave que va a usar permanentemente. Yo me podría tomar 20 minutos en contarles cómo llega Eduardo Durán Castro a ser pastor gobernante de la Iglesia Metodista Pentecostal después de un episodio también legal bastante complejo, bastante fuerte, sacando gente, en fin, la verdad que es una historia bastante más escabrosa, pero claro, hay que ver el tono de la carta, Katy, para ver si efectivamente esas disculpas se van a traducir en algo concreto, porque eso sería dejar sin piso político a su hijo, y yo les quiero decir que en esto la cosa familiar es importante. De hecho, la entrevista que le hacen al Mercurio ratifica todo, ¿eh? Él hace una defensa. La verdad de las cosas es que con respeto hablamos de lo que es el alma, dice que hubo respeto, y que hablaron de lo que es el alma de la iglesia y que está inserta en la Sagrada Escritura, es decir, hace una defensa. Me refiero a Eduardo Durán Castro. Él debió haber hecho esa declaración, y no el hijo, que no es pastor, no es obispo, no es nada, no es más que candidato a diputado por Distrito de Santiago. Ese es el problema, que no representa a nadie. Y el que debía haber asumido la responsabilidad de esa declaración era un obispo, que al menos representara gente. Y en este caso, Eduardo Durán solo está en una decisión política muy legítima de ser candidato, ese no es el punto. Pero ¿cuántos otros candidatos evangélicos, católicos, ateos, agnósticos hicieron una plataforma como la que tuvieron ayer para confrontar a la presidenta de la República? Yo creo que ahí está el error más grave. Se elimina el TEDUM evangélico en Chile, es creación de Pinochet. Dice que Eduardo Durán Salinas la JBS 40 y además es diácono
patrono de la Catedral Evangélica. Siempre participa en el Te Deum. Sí, pues. Siempre, ¿no es cierto? Son pinochetistas. Pero solo los que, históricamente, los que han intervenido en el Te Deum son... Le besaban el cuerpo a Pinochet mientras que nosotros éramos presos políticos durante el golpe militar. Pero lo seguro que cuando miles dicen y miles de chilenos sufriendo va a pasar, y ellos de la mano con los dictadores. Claro. Ya, esa es la diferencia. Oye, hay que recordar que este Te Deum evangélico se estableció, comenzó en los tiempos de Pinochet. Antes no había Te Deum evangélico. ¿Y por qué surgió en los tiempos de Pinochet? Bueno, porque resulta que trataban de equilibrar lo que hacía la Iglesia Católica, porque las homilías de la Iglesia Católica en los tiempos de Pinochet eran muy duras para Pinochet. Casi todas, no todas, pero muchas. Entonces resulta que trataron de equilibrar con este Te Deum evangélico. También ahí hay una connotación política, un inicio político bien complejo. Ya, pues gracias, Oscar. Buenos días. Gracias, Oscar. Vamos a quedar atentos, por supuesto, a lo que suceda en la jornada de hoy con más reacciones y esa anunciado, comunicado, declaración de la Iglesia Evangélica. Hablábamos también de lo que pasó con los candidatos presidenciales invitados a la actividad. El presidenciable de Chile Vamos, Sebastián Piñera, respaldó que en el Te Deum evangélico se defendieran los valores, según dijo, de la vida y la familia, haciendo un llamado a la tolerancia frente a las diversas posturas. En tanto, los abanderados oficialistas, Alejandro Guillé y Carolina Goich, se cuadraron con la molestia del gobierno por el tono utilizado en la ceremonia. Diego Quesada con detalles. Hasta la Catedral Evangélica llegaron 4 de los 8 candidatos presidenciales para participar del servicio de acción de gracias. Es que el mundo evangélico podría significar hasta 2 millones de potenciales votantes y capitalizar ese apoyo sería clave para las cartas a la moneda. Entre los asistentes estuvo el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien fue el único recibido con aplausos por los asistentes y quien a la salida respaldó que en los discursos se defendieran los valores de la vida y la familia. Yo creo que los valores de la vida, de la familia, de la solidaridad, son valores que compartimos la inmensa mayoría de los chilenos. Y siempre es bueno defender esos valores, que han sido valores que nos han acompañado durante toda nuestra vida independiente. Postura contraria de Sebastián Piñera a la agenda valórica del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en donde ha defendido el matrimonio entre hombres y mujeres y ha anunciado modificaciones a la ley de aborto en 3 causales en caso de ser electo. En tanto, el candidato independiente de derecha, José Antonio Cast, se sumó al respaldo de las críticas evangélicas y indicó que la mandataria con su agenda valórica transgredió normas de aquel credo. La presidenta tendrá que entender que el pueblo cristiano evangélico tiene todo el derecho a manifestar su opinión. La presidenta ha infringido ciertas normas también que afectan directamente al pueblo cristiano evangélico. Por su parte, los candidatos oficialistas se cuadraron con la molestia del gobierno ante los discursos y manifestaciones en el Te Deum evangélico, tono que fue calificado como excesivo por parte del abanderado de 6 partidos de la nueva mayoría, Alejandro Guiller. Yo creo que hay muchos elementos rescatables de la intervención de los obispos. Yo creo que no fueron más de 3 o 4 y generaron el clima un poquitito fuera de lugar, diría yo. ¿Comparte la molestia de la presidenta? Sí, fue una falta de respeto a la presidenta de la República que nos representa a todos los chilenos. En tanto, la candidata de la democracia cristiana, Carolina Goich, indicó que con fanatismos no se construye la unidad del país. Quiero rechazar categóricamente los gritos que se le profirieron a la presidenta de la República. Me parece que no es esa la forma en que se debe comportar cuando estamos celebrando el mes de la patria. Por los evangélicos, reacciones por parte de los candidatos a la moneda en medio de su despliegue en búsqueda de respaldos a poco más de 2 meses de las elecciones presidenciales. Y se comportan como idiotas. Nos cuentan auditores, nos piden que lo aclaremos, lo hacemos. Eduardo Durán no es obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal, es obispo de la Catedral Evangélica. Eso es Eduardo Durán, obispo de la Catedral Evangélica. El obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal es Bernardo Cartes Venega. Bernardo Cartes Venegas. Ese es el obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal. Ya, una aclaración y una precisión. Porque había metodistas pentecostales en todo el país que también sufrían el golpe militar, po. Así es. Mira mi celular, me actualicé el nuevo sistema.